Bien, una consulta, doctora, ¿me pueden escuchar, no? Pueden escucharme, ¿no? Perfecto. Bien, entonces vamos a esperar hasta que se puedan reunir un poquito más de compañeros. Realmente la clase del día de hoy es bastante corta. Vamos a hablar sobre lo que es el olfato y el gusto, ¿no? Y con eso ya seguimos faltando solamente el sistema nervioso autónomo para completar la parte de sistema nervioso y comenzar con la parte endocrina, ¿ya? Vamos a esperar entonces un poquito hasta las 7, más o menos, para que puedan unirse sus demás compañeros. Bien, doctores, muy buenas noches. Una consulta, ¿me pueden visualizar mi pantalla, verdad? Bien, entonces el día de hoy vamos a tocar el tema, ¿no es cierto?, de estos sentidos que vienen a ser el olfato y el gusto, ¿no? Y que desde el punto de vista fisiológico presentan una íntima relación uno con el otro, ¿sí? El olfato y el gusto suelen clasificarse como sentidos viscerales. ¿Por qué? Porque tienen una íntima relación con la función gastrointestinal, ¿sí? Y aquí también vamos a tener que ver una muestra, ¿no es cierto?, de esta íntima relación, es que el sabor de diversos alimentos es en gran parte una combinación entre el gusto, ¿no es cierto?, y el olor. En consecuencia de ello, como van a ver en él, o pueden verse ustedes percatado, muchos alimentos tienen un sabor diferente si la persona tiene un resfriado que disminuye el sentido del olfato, ¿sí? Ahora, los receptores del olfato y el gusto son clasificados como quimiorreceptores, ¿no es cierto? Porque entran en contacto con moléculas que se encuentran en el medio ambiente o en los alimentos, ¿no? Y entran en contacto con el moco de la nariz y la saliva de la boca. También, ¿no es cierto?, pueden ser considerados como esteroceptores porque las fuentes de donde nacen los estímulos, como hemos mencionado, provienen del medio externo. Habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos a hablar sobre primero el sentido del olfato. Aquí vemos los objetivos, describir las características fundamentales de los elementos nerviosos en el epitelio y en los bulbos olfatorios, describir la transducción de señales en los receptores de olores, describir la vía por la cual los impulsos generados en el epitelio olfatorio llegan a la corteza olfatoria, señalar el sitio y la composición celular de las yemas gustativas, nombrar los 5 principales receptores del gusto y los mecanismos de traducción de señales en ellos, y señalar, ¿no es cierto?, por cuál los impulsos generados en los receptores del gusto llegan a la corteza insular. Bien, vamos a dar un poquito, vamos a dar inicio, ¿no?, sobre la estructura del epitelio olfatorio, y vemos que las neuronas sensitivas, ¿no es cierto?, olfatorias, están situados en una zona especializada de la mucosa nasal que viene a ser el epitelio olfatorio. Este se encuentra, ¿no es cierto?, en cercanía con el tabique nasal, ¿ya? Aquí vemos estas células, estas neuronas olfatorias sensitivas, ¿sí? Vemos que presentan un extremo dendrítico, ¿sí?, que sobresale a través de la mucosa anal. A este nivel presenta una serie de cilios que son los que van a encontrar en contacto con las moléculas odoríferas. Las llamamos moléculas homodíferas, odoríferas, aquellas moléculas que al unirse, ¿no es cierto?, a los receptores ubicados en los cilios de las neuronas olfatorias sensitivas, van a producir la estimulación de las mismas y generación de un potencial de acción. Vemos que al costado, ¿no es cierto?, de estas neuronas olfatorias sensitivas, encontramos estas células sustentaculares,
que son las que dan soporte y nutrición a las neuronas, y que los axones, ¿no es cierto?, de las neuronas olfatorias sensitivas, que están ubicadas en el epitelio olfatorio, atraviesan la lámina cribosa del etmoides para entrar en contacto con el bulbo olfatorio. ¿Sí? Entonces, acá vemos la representación, tenemos la nasofaringe, cercano al tabique nasal, esta estructura especializada llamada el epitelio olfatorio, que contiene, ¿no es cierto?, acá una amplificación de la imagen, las neuronas olfatorias sensitivas, cuyos extremos dendríticos presentan cilios que sobresalen a través de la mucosa nasal para entrar en contacto con las moléculas odoríferas, y un axón que atraviesa, ¿no es cierto?, la lámina cribosa del etmoides para entrar en contacto con el bulbo olfatorio. Aquí vemos, por otro lado, cómo están constituidas, ¿no es cierto?, cómo están constituido el bulbo olfatorio. Y vamos a ver que a nivel del bulbo olfatorio vamos a encontrar estas dos tipos de células, ¿ya? Las células mitrales, que vendrían a ser estas, y las células en penacho, ¿sí? O sea, a nivel del bulbo olfatorio vamos a encontrar dos tipos de células. Las células mitrales, ¿sí? Y las células en penacho, que como vemos acá, sus dendritas entran en contacto, ¿no es cierto?, con los axones de las neuronas, en contacto con los axones, ¿no es cierto?, de las neuronas olfatorias sensitivas que se encuentran en el epitelio, ¿sí? Ahora, vamos a ver que tanto las células en penacho como las células mitrales van a formar unidades sinápticas anatómicamente independientes que vienen a ser los glomérulos olfatorios, ¿sí? Vemos acá cómo las células mitrales, al unirse o hacer sinapsis con los axones, ¿no es cierto?, de las neuronas olfatorias sensitivas, van a formar este glomérulo, y cuando las células mitrales, las células en penacho se unen también con las axones de estas neuronas olfatorias sensitivas para formar estos glomérulos. O sea, forman, como dice, unidades sinápticas anatómicamente independientes llamadas los glomérulos olfatorios. Pero vamos a ver también, ¿no es cierto?, que en los bulbos olfatorios existen dos tipos de neuronas aparte, ¿no es cierto?, que son realmente neuronas inhibidoras, ¿sí?, que interconectan a los glomérulos y vienen a ser las células periglomerulares, ¿sí? O sea, aparte de las células mitrales y de las células en penacho, que forman estas unidades anatómicas fisiológicas independientes que vienen a ser los glomérulos, vamos a tener las células en penacho, que son neuronas inhibitorias que unen a ambos glomérulos, o también a las células granulosas, ¿no es cierto?, que hacen, ¿qué cosa? Sinapsis entre las terminaciones nerviosas de las células en penacho y las terminaciones nerviosas de las células mitrales, ¿ya? Entonces, vemos que hay 4 tipos de células a nivel del bulbo olfatorio: mitrales, en penacho, periglomerulares y granulares o granulosas. Acá vemos entonces cómo a nivel de estas estructuras periglomerulares, es decir, de los axones de las células en penacho y de los axones de las células mitrales, va a formarse, ¿no es cierto?, el nervio olfatorio, que se va a dirigir hacia la corteza olfatoria, hacia 5 regiones de la corteza olfatoria que vamos a ver a continuación. Bien, entonces tenemos acá lo mismo, ¿no es cierto? El órgano vemoronasal, lo van a leer, está presente principalmente, tiene como principal función, ¿no?, en roedores y otros mamíferos, una función, son muy sensibles a percibir olores que actúan como feromonas, es decir, están asociadas a la conducta reproductiva y al consumo de alimentos. En los seres humanos está poco desarrollado, ¿ya? Pero vemos acá como el epitelio olfatorio,
¿no es cierto? Hemos hablado del epitelio olfatorio que está a nivel de la nasofaringe y que está constituido por las neuronas olfatorias sensitivas, envía sus axones ¿hacia dónde? Hacia el bulbo olfatorio, que como hemos visto va a estar constituido por 4 tipos de células, ¿no es cierto? Pero las que forman el nervio olfatorio, hemos dicho, son las células mitrales y las células en penacho. Entonces sus axones van a formar el fascículo olfatorio lateral, que se va a dirigir, ¿no es cierto?, hacia la corteza olfatoria, que está constituida, ¿no es cierto?, por 5 regiones. Tenemos el núcleo olfatorio anterior, el tubérculo olfatorio, la corteza piriforme, la amígdala y la corteza entorrinal. Bien, aquí centrar los siguientes conceptos, ¿ya? Vemos que la vía olfatoria o el nervio olfatorio se va a dirigir hacia 5 regiones ubicadas en la corteza, ¿no es cierto?, como hemos dicho, olfatoria. Pero lo que yo quiero que recuerden, la mayor importancia viene a ser aquellas fibras que se dirigen hacia la corteza orbitofrontal, ¿sí? O sea, vemos acá que las fibras que se dirigen del nervio olfatorio hacia el tubérculo olfatorio, hacia la corteza piriforme, se proyectan hacia el tálamo y de ahí hacia la corteza orbitofrontal. Entonces, todos esos estímulos, ¿no es cierto?, que llegan hacia la corteza orbitofrontal están relacionadas a la discriminación consciente de los olores. Es decir, la discriminación consciente de los olores va a depender de la corteza orbitofrontal. Por otro lado, ¿sí?, aquellas fibras del nervio olfatorio que se proyectan hacia la amígdala están más relacionadas, ¿no es cierto?, a las respuestas emocionales a los estímulos olfatorios, ¿sí? Y aquellas fibras que se proyectan hacia la corteza entorrinal están más asociadas a lo que son los recuerdos olfatorios. ¿Alguna pregunta hasta ahí, doctores? Todo bien, doctor. Gracias. Ya. Antes de eso me estaba olvidando también que el epitelio olfatorio, para aquellos que extenden un poquito más la lectura, va a estar cubierta por una fina capa de moco, ¿no es cierto?, que es secretadas, ¿no es cierto?, por las células sustentaculares, perdón, eso se me para, las células sustentaculares y las glándulas de Bowman, ¿ya?, que están por debajo del epitelio, y como hemos mencionado, este moco tiene por función capturar, ¿no es cierto?, las moléculas odoríferas. Bien. Aquí vamos a hablar un poquito, ¿no es cierto?, sobre la transducción de señales en un receptor odorífero. Y aquí la parte sencilla, bueno, van a leer, ¿no es cierto?, que siempre ha habido bastante controversia en tratar de explicarse cómo una estructura, ¿no es cierto?, tan simple como el epitelio olfatorio, el bulbo olfatorio y su representación en la masa encefálica, que no tiene mayormente gran complejidad, puede discriminar más de 10.000 olores diferentes, ¿no es cierto? Y parte de la explicación se da en que hay aproximadamente 500 genes, ¿sí?, que codifican para diversos tipos de receptores odoríferos. Casi un 2%, ¿no es cierto?, del genoma humano está destinada a la síntesis de receptores odoríferos, y esta gran variedad de receptores odoríferos permitiría explicar por qué una estructura tan simple como el epitelio y el bulbo olfatorio y la masa encefálica involucrada en la discriminación, que no son de gran complejidad, pueden reconocer más de 10.000 olores. ¿Sí? Bien, aquí lo que ustedes ya saben, cómo actúa un receptor odorífero. Tenemos la sustancia odorífera, ustedes seguramente van a poder en el libro leer la parte sobre lo que son, ¿no?, los umbrales de detección de olores, ¿no es cierto?, que es una sustancia odorífera, que es una molécula, ¿no es cierto?, que emiten olores, y vemos que se va a unir a su receptor, ¿ya? Este es el receptor odorífero.
Los receptores odoríferos, como hemos visto allá anteriormente, son receptores acoplados a la proteína G. Entonces, cuando se une la molécula odorífera a su receptor, se produce, ¿no es cierto?, una activación del receptor acoplado a la proteína G, y esta proteína G se activa. Es decir, su fracción alfa se divide de la fracción beta y gamma. Y esta separación, ¿no es cierto?, y esta proteína G activada o su fracción alfa es la que va a producir la activación de la adenilciclasa. Y como hemos visto anteriormente, la adenilciclasa que permite la hidrólisis del adenosín 3-fosfato en adenosín monofosfato cíclico, ¿sí? Este a su vez permite, ¿qué cosa? Por un lado, la apertura de canales de sodio y calcio, ¿sí? Acá vemos los conductos de sodio y calcio que van a ser activados por el incremento de las concentraciones de adenosín fosfato cíclico, producto de la activación de la aniciclasa, producto de la activación del receptor odorífero, que es un receptor acoplado a la proteína, ¿sí? Y como ya hemos visto en más de una ocasión, ¿no es cierto?, cuando se aperturan estos canales catiónicos de sodio y calcio, siguiendo un gradiente de concentración, sodio y calcio ingresan, ¿no es cierto?, y esto produce una despolarización del potencial de membrana en reposo, ¿no es cierto?, de la neurona sensitiva, y el consiguiente generación de un potencial de acción, ¿ya? Lo que van a leer probablemente en el libro también es que la despolarización de la neurona sensitiva olfatoria se va a producir en un primer momento por la apertura de los canales de sodio-calcio, ¿no es cierto? Como hemos visto, ingresan estos cationes y hay una despolarización. Pero también, seguidamente, esto se acompaña de la apertura de los canales de cloruro. A nivel de las neuronas olfatorias sensitivas, las concentraciones intracelulares de cloro son mayores que en el extracelular. Entonces, al ver esta despolarización iniciada por la entrada de sodio y calcio, se viene seguida de la apertura de los canales de cloruro. Sale el cloruro, que es un anión, tiene carga negativa, y esto también contribuye a la despolarización de la neurona olfatoria sensitiva y la generación de un potencial de acción, ¿ya? Ahora, con un tema aparte y relacionado a la función, van a leer que en el epitelio olfatorio existe una o más proteínas que se unen a las sustancias odoríferas, ¿ya? Se llaman proteínas que se unen a las sustancias odoríferas. En inglés sería odorant binding protein, ¿ya? Ahora, cuando lean en el libro, van a ver que, ¿qué cosa? Perdón, ahí no es OPP, sino OBP, ¿ya? Y las funciones que tienen estas proteínas que se unen a sustancias odoríferas es, primero, concentran las sustancias odoríferas y la transfieren a sus receptores, dividen los ligandos hidrófobos y los llevan a la fase acuosa, y secuestran sustancias odoríferas y las alejan de sus sitios de reconocimiento de olores para permitir así la eliminación de olores, ¿no es cierto?, y un mejor reconocimiento de algunos otros olores, ¿ya? Esas serían básicamente las funciones de estas proteínas, que son conocidas como proteínas unidas a sustancias odoríferas, ¿no es cierto?, que contribuyen también al reconocimiento de los olores. Esta parte, como le digo, doctor, olfato y gusto es bastante sencilla. Ahora vamos a hablar, ¿no es cierto?, de otro reflejo visceral, ¿no es cierto?, en la cual también participan quimioreceptores, como hemos dicho, esteroceptivos, y que va a ser, ¿no es cierto?, el gusto. Y vamos a ver que el sentido del gusto va a estar constituido, ¿no es cierto?, por estas estructuras especializadas, por estos órganos sensitivos que vienen a ser los bulbos gustativos, ¿sí? Ven, acá tenemos un bulbo gustativo. Entonces vemos que son corpúsculos ovoides, ¿sí?, que están constituidos por 4 tipos de células. Tenemos las células basales,
o células progenitoras, tenemos tenemos las células basales, tenemos las células claras, las células oscuras y las células intermedias. Creo que aquí en el dibujo no está bien graficado, ¿sí? Pero el tema vemos acá, estas células basales van a ser células progenitoras, ¿ya? Y luego tenemos que estas células llamadas gustativas se van a dividir en tres tipos de células, las células oscuras, claras e intermedias, que parece ser, representan diferentes etapas de maduración de las mismas células. Entonces, también reciben el nombre de célula tipo 1, tipo 2 y tipo 3 de gusto. Pero vemos acá que las células claras, oscuras e intermedias, en su borde apical, ¿no es cierto? En su borde apical, que atraviesa este poro gustativo, presenta una serie de cilios, ¿no es cierto? Que es donde están los receptores gustativos, ¿no? Y así como el epitelio olfatorio, ¿no es cierto?, a través de su extremo dendrítico, se encuentra en contacto con el moco, que permite captar, ¿no es cierto?, estas moléculas odoríferas. Los poros gustativos están en contacto con la saliva, que por otra parte parece contribuir con la captación de moléculas que producen los distintos sabores, por decirlo así, ¿ya? Bien, este entonces es el poro gustativo. Central, que está constituido por 4 tipos de células. Las basales son las células progenitoras, que son las encargadas de renovar, ¿no es cierto?, aquellas células oscuras, intermedias o claras que se van perdiendo, y que las que realmente cumplen la función, y que las oscuras, intermedias y claras parecen representar diferentes tipos de maduración de la misma célula, y que en su borde apical, a través del poro gustativo, sobresalen una serie de cilios que están en contacto con la saliva y que son donde se van a encontrar los receptores, ¿no es cierto?, para la sustancia del gusto. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre dónde se encuentran, ¿no es cierto?, los bulbos gustativos. Y podemos decir que los bulbos gustativos se van a encontrar en la epiglotis, en el paladar blando, la faringe y las paredes de las papilas linguales, ¿sí? Y vamos a ver, ¿no es cierto?, que estas papilas linguales pueden ser de 3 tipos. Tenemos las papilas fungiformes, ¿sí?, que presentan, ¿no es cierto?, esta forma, sobresalencia en forma de hongo, donde vamos a ver que está el bulbo gustativo y que se encuentra principalmente en la punta de la lengua, ¿sí? Luego tenemos las glándulas. Estas son las circunvaladas y las foliadas, ¿sí? Las glándulas foliadas, por otro lado, se encuentran ¿dónde? Se encuentran hacia la parte lateral de la lengua, y luego tenemos estas estructuras mucho más grandes que vienen a ser las papilas circunvaladas y que se encuentran en la parte posterior de la lengua formando, ¿no es cierto?, la B lingual, ¿ya? Entonces, tenemos que los bulbos gustativos se van a encontrar a nivel del epiglotis, del paladar blando, la faringe y las paredes de las papilas de la lengua, ¿ya? Las papilas fungiformes, como hemos dicho, son más numerosas en la punta de la lengua, ¿sí? Son estructuras redondeadas. Luego tenemos las papilas circunvaladas, como vemos acá, que forman la B lingual. Y luego tenemos las papilas foliadas que están en el borde posterior de la lengua. ¿Cuáles son las más numerosas? Van a ser las foliadas y las circunvaladas. Otra cosita que también hay que tener en consideración, sobre todo a nivel, como vemos acá, ¿no es cierto?, en el dibujo, a nivel de las glándulas circunvaladas, ¿no es cierto?, o en las foliadas, en estas hendiduras que las separan, vamos a encontrar las glándulas de von Ebner,
también llamadas glándulas gustativas o glándulas serosas. Es decir, estas glándulas que vemos en el fondo de las hendiduras que rodean a las papilas foliadas y circunvaladas, también reciben el nombre de las glándulas de von Ebner y producen saliva. Y las funciones que tienen estas secreciones de estas glándulas es posiblemente limpiar la boca para preparar a los receptores sensitivos, ¿no es cierto?, para recibir nuevos estímulos, ¿sí? Ahora, otras investigaciones sugieren que estas papilas circunvaladas y las glándulas de von Ebner forman un complejo funcional que es importante para la detección real del sabor. ¿Sí? Entonces, recordar, esto viene a ser el órgano sensitivo del gusto, que viene a ser el bulbo gustativo, que como hemos dicho, está formada por 4 tipos de células, basales, oscuras, intermedias y claras, pero son las oscuras, intermedias y las claras las que presentan microvellosidades o vellosidades en su extremo apical que sale por el poro gustativo y es donde se encuentran, ¿no es cierto?, los receptores gustativos, por decirlo así. ¿Ya? Y que las células basales son las células progenitoras. Y los bulbos gustativos, a nivel de la lengua, se encuentran en 3 tipos de papilas gustativas: las fungiformes, que están en la punta de la lengua, las foliadas, que están en la base posterior de la lengua, y las circunvaladas, que forman la B lingual. Bien, ahora vamos a hablar entonces de las vías, ¿no es cierto?, que constituyen las vías del gusto. Y vamos a tener que las fibras nerviosas que se originan, ¿no es cierto?, en los 2 tercios anteriores de la lengua, van a viajar a través de la cuerda del tímpano, que es una rama, ¿no es cierto?, del séptimo par craneal, y se va a dirigir hacia la neurona que está ubicada en el ganglio geniculado. Esta neurona envía sus acciones hacia el núcleo del fascículo solitario y de ahí estos axones se proyectan, ¿no es cierto?, hacia el núcleo posteromedial, ¿sí?, ventral del tálamo, donde se proyecta hacia la corteza gustativa que está en la ínsula y en el opérculo frontal, ¿no? Las fibras que provienen del tercio posterior de la lengua, como vemos acá, viajan a través del nervio glosofaringio para hacer sinapsis con el cuerpo de la primera neurona sensitiva que está en el ganglio pretroso, el cual también envía su proyección hacia el núcleo del fascículo solitario. De aquí, estas neuronas que están en el fascículo solitario, que serían las segundas neuronas sensitivas, envían sus fibras hacia la tercera neurona que está en el tálamo y este proyecta su axón hacia la corteza gustativa ipsolateral que está a nivel de la ínsula y del opérculo frontal. ¿Ya? Y habíamos dicho que los botones gustativos, si bien son más numerosos a nivel de la lengua, ¿no es cierto?, también los encontramos en la epiglotis, en la faringe, en el velo del paladar, y en este caso, ¿no es cierto?, las fibras viajan a través del nervio vago, ¿sí?, donde se proyectan hacia el ganglio nudoso, donde está el cuerpo de la tercera neurona sensitiva, y de ahí se proyectan también hacia el núcleo del fascículo solitario, donde está la segunda neurona, cuya acción viaja hacia el núcleo posteromedial ventral del tálamo, y de ahí se proyecta hacia la corteza gustativa, que está ubicada en el lóbulo de la ínsula y en el opérculo frontal. ¿Sí? Esas son las vías del gusto. Bien, aquí, ¿cómo ocurre decir la transducción, ¿no es cierto?, de las señales? Entonces, recordar, como vemos en el dibujo, que los seres humanos tienen 5 modalidades gustativas básicas, ya perfectamente establecidas: dulce, agrio o ácido, salado, perdón, agrio o ácido, dulce, amargo y umami. Y van a leer, ¿no es cierto?, que el umami ha sido un sabor que se ha agregado últimamente, aunque su existencia se conocía hace más de 100 años, pero recién se ha podido, ¿no es cierto?, aislar su receptor. Este sabor umami es activado particularmente por el glutamato monosódico, que ustedes conocen, es el allipamén,
que se utiliza ampliamente en la culinaria, ¿no es cierto?, asiática. Es un sabor agradable y dulce, pero difiere del sabor dulce habitual, ¿no? Aquí vemos, ¿no es cierto?, un esquema de los sabores: salado, agrio, dulce, amargo y umami, ¿no? Y vamos a ver que en el sabor salado y agrio, estos son conductos o receptores. Los receptores vienen a ser conductos controlados por ligando, es decir, receptores inotrópicos. Principalmente son canales epiteliales de sodio, ¿ya? Es decir, al unirse la molécula gustativa a su receptor, que es un conducto controlado por ligando, el más conocido son los conductos epiteliales de sodio, se producen, ¿no es cierto?, cambios conformacionales en el receptor que permiten el ingreso de sodio y la consecuente, ¿no es cierto?, despolarización o generación de potencial de acción en el botón gustativo, ¿sí? Mientras que para el sabor dulce, amargo y umami, vamos a ver que son receptores acoplados a la proteína G. Son los receptores metabotrópicos. Y como hemos visto que sería, es cuando la sustancia dulce, como puede ser un monosacárido, por ejemplo, en este caso, va a producir, ¿no es cierto?, la activación del receptor, se separa la unidad alfa, esta activa una adenilciclasa, que lo que hace es hidrolizar el adenosín monofosfato, el adenosín trifosfato en adenosín monofosfato cíclico, y esto permite la apertura de canales catiónicos y la consecuente despolarización, ¿no? Los conductos controlados por ligando, que son los conductos epiteliales de sodio, son receptores inotrópicos del sabor salado y agrio, mientras que los receptores para los sabores dulce, amargo y umami son receptores metabotrópicos, receptores acoplados a la proteína. Bien, ahí están las conclusiones que la van a leer. Y bueno, habiendo culminado, no sé si tienen alguna pregunta, doctores. Todo excelente por mi parte, doctor. Gracias, más bien. Bien, entonces mañana seguro le confirmo al doctor, estoy de guardia también, mañana le confirmo al doctor Rodas la siguiente clase teórica, volviendo a repetir que estas clases no se considera asistencia, las clases quedan grabadas para los que no hayan podido asistir, pero son temas que hay que repasar, reforzar en la práctica porque entran en el examen teórico, ¿sí? No sé si hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. Bien, entonces, doctores, les agradezco por el esfuerzo realizado, sobre todo en estos días de Semana Santa, ¿no?, para permitir avanzar. Y mañana estoy confirmando al doctor Rodas, ¿no es cierto?, lo más probable es que sea en la tarde o en la noche, avanzar un poquito sobre lo que es sistema nervioso autónomo, que también es una parte corta, y ya con eso vamos entrando de lleno a lo que es ya la parte de endocrinología. Cualquier duda que tenga, voy a alcanzarle al doctor las diapositivas de lo que es control motor y reflejo de la postura del movimiento, y la clase del día de hoy unos minutos para que la tengan acceso de una vez, ¿ya? Y también buscar si tengo clases grabadas para que le vaya alcanzando. Bueno, la clase de ya está grabada, entonces el doctor Roda ya se encargará de hacérselas, de alcanzárselas, ¿sí? Bien, muchas gracias, doctores, buenas noches, y Dios mediante nos vemos el día de mañana. Gracias por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches.